Ya están todas abiertas. Las saludo a todas. Buenas tardes. Y bueno, les vamos a brindar una tarde especial, una charla, una actuación especial. No sé cómo están en otros lugares, pero acá es una tarde gris, lluviosa, fría. Así que está especial para acurrucarse y escuchar a María Eugenia. Bueno, les cuento rápidamente que es porque me ha mandado un currículum muy largo y lo hemos extractado un poco. María Eugenia es licenciada en Letras Modernas acá en la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Letras Modernas en Francia, no sé cómo se pronuncia, Sí. Marsella. Se ha formado como narradora con especialistas como Claudio Ledesma, Elba Mariangeli, Armando Trejo, Ana María Bobo, Ana Padovani, Pedro Parcet, entre otros. Además, tiene actividad docente en lengua y literatura en el profesorado a nivel inicial. Como narradora oral, es integrante del grupo Cuentacuentos de 1990 al 23 y del Caldero de los Cuentos 92 al 2005 de acá de Córdoba. Integra el grupo Cuentanuez junto a Paulina Flores y Juan Martín Velázquez, con quienes se ha presentado en todas las ediciones del Festival Desafiarte. Son 20 ediciones de ese festival. Ha organizado actividades de narración oral en la Feria del Libro de Córdoba desde sus comienzos hasta la actualidad y ha sido invitada como expositora y narradora al encuentro de narración oral Cuenteros y Cuentacuentos, que organiza la Fundación El Libro en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2005 y 2006. Como narradora independiente, desarrolla actividades de narración oral en instituciones educativas de todos los niveles, en Córdoba ciudad y provincia, así como también en bibliotecas populares e instituciones comunitarias y ciclos de narración en el Cabildo, en el Teatro Real y en el Bar Open. Ha coordinado talleres de narración del Si yo te contara y Por los caminos del cuento del Centro de Promoción del Adulto Mayor, CEPRAM, que acá es una obra magnífica que nos contiene a los adultos y nos da toda clase de talleres. Y otro taller que es Con Voz, con Z y Con Voz, Vivir Cuenta y Cuentos Andantes. Dicho lo cual, las dejo con María Eugenia Laguinge, que además, esto les cuento como frutilla del postre, su mamá ha pertenecido al Garden, al Grupo Córdoba. Y ella se acuerda permanentemente de las corridas, las plantas, los baldes, candelabros, todo. Cada vez que la mamá se tenía que presentar una exposición, bueno, la casa quedaba patas para arriba. Así que además es un poquito nuestra María Eugenia. Las dejo con ella y disfruten. Bueno, muchas gracias, Marta, no solo por la presentación, sino por todos los preparativos que has armado aquí para que esté todo acondicionado para los cuentos y para la transmisión, ¿no? Eh, ¿Vamos directo a los cuentos? ¿Vos Vamos. querías que yo contara algo antes de cómo habían llegado los cuentos? ¿Cómo fue que llegaste a ser narrador? Bueno, yo tengo familia de cuenteros así, pero espontáneos. Pero en realidad, para decir verdad, los cuentos vinieron a mí de una manera inesperada, fortuita, por esas cosas del azar. Un día me vi en un escenario vacío con un señor vestido de señor y nada más, cero pinta y que nos tenía así atrapados, mudos, con piel de gallina, y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y bueno, y ahí ya me puse, digamos, de una manera más intensa, digamos, a aprender y a trabajar, a buscar y bueno, todo lo demás. Así que, bueno, fue así. Y sigue siendo así, los cuentos nos vienen a buscar, los cuentos nos vienen a buscar, ¿sí?
Ahora empiezan a salir hojas y ramas así. Eh, yo mientras buscaba material para compartir con ustedes, me daba con que han sido tan significativos siempre los árboles, las plantas, las flores para la humanidad, que casi me animaría a decir que no hay un árbol que no tenga su leyenda, su historia, su anécdota. ¿M? Y así vemos que el origen de tal, que el origen de cual. Dicen que en el comienzo de este planeta, cuando los dioses estaban creando todos, bueno, había solo tierra y agua, cielo, y entonces, mirando, decidieron crear a los árboles, pero los árboles al comienzo tenían piernas. Entonces los dioses les dijeron, anden, anden y elijan el lugar donde quieren estar. Así que la tierra fue caminada por los árboles hasta que cada uno fue encontrando el lugar que le gustaba. Parece que en algunos lugares hubo cierta pica de que, bueno, uno quería ese lugar y el otro lo había elegido, y ¿no? Pero bueno, los dioses se asomaban un poquito, estaban en el cielo, pero cerquita en esa época. Y bueno, con que se asomaran un poquito, ¿no ves? Ya es como que la armonía surgía nuevamente y bueno, y empezaban a convivir. Hay árboles que les gusta así, estar en bosque, en grupo. Y hay otros que a lo mejor son solitarios, ¿no? Bueno, y hablando de las, sí, me ibas a decir, bueno, y hablando de las historias estas de árboles, vamos a empezar allá lejos, en la China. Parece que un emperador con su comitiva andaban recorriendo esos territorios extensos del emperador Shoneng. Y habían andado mucho, mucho, ese territorio enorme que es la China. Y llegaron a un valle cuando ya el sol se estaba poniendo y todo el cielo era puros colores de atardecer. Y el emperador pidió que se detuvieran y descansaran. Todos estaban muy cansados, él el primero. Y junto a un árbol pequeño o un arbusto alto, él recostó la espalda y se quedó profundamente dormido. Mientras tanto, la comitiva empezó a pensar en tomar algo, porque venían sedientos de tanto camino. Y en aquel pueblo había la costumbre, la saludable costumbre propuesta por este emperador, de hervir el agua antes de tomarla. Así que bueno, empezaron a buscar unas ramitas, unas piedras para armar así una protección para el fuego. Bajaron de los caballos un caldero, pusieron agua y ahí la pusieron frente a donde el emperador dormía plácidamente. Bueno, ya el agua había empezado a hervir un poco cuando en eso una brisa hizo que algunas hojas de ese arbolito volaran y cayeran sobre el agua. Y el agua se tiñó de un color entre oro y caramelo, y un aroma nuevo, empezó a rondar. Y cuando el emperador Shongnen se despertó, vio aquello y bueno, y todos se sentaron a probar qué era eso. Pensaban que agua hervida, pero cuando lo probaron en su cuenco, se dio con que era una bebida refrescante y al mismo tiempo tonificante. Áspera y delicada a la vez, amarguita y dulzona. Y bueno, y por esas cosas de la vida y del azar, y por una brisa, una primavera china, se descubrió de manera casual esta bebida, que es una de las más difundidas en la humanidad, que es el té. Una tarde de primavera en la China. Sí, ¿qué les parece? Sí.
Y bueno, les decía esto de las historias que tienen los árboles, leyendas, pero también hay algunos que han llegado a eso que uno llama la historia con mayúscula, ¿no? ¿Han visto? Y así tenemos en Salta ese algarrobo buzón, ¿sí? De la época de las guerras en el norte, donde se depositaba la información y donde los soldados iban y buscaban la información que aquellas mujeres maravillosas y valientes recolectaban por ahí para ayudar a la lucha por la independencia. Y tenemos también la higuera, a cuya sombra tejía doña Paula Albarracín, ¿sí? Y acá nomás tenemos nuestro nogal de Saldán, donde dicen que descansó el Libertador en su paso por Córdoba. ¿M? Y uno que a mí me gusta de manera especial es el higuerón que dicen que hay en el patio de la casa donde nació y creció don José, allá en Yapeyú. ¿M? Dice que hay un gran higuerón ahí. Y acá cerca de Córdoba, ustedes saben, en Altagracia, se cuenta también una historia que no es de un árbol, es de un rosal. Allí en Altagracia tenía su casa don Santiago de Liniers. Corrían los años de 1810, año de revoluciones y luchas intensas, y parece que don Santiago de Liniers se enteró de las luchas y la revolución que estaba sucediendo en Buenos Aires. Entonces pensó en organizar una contrarrevolución. Y a él le gustaba, cuando estaba pensando y elaborando sus planes, caminar por el jardín, que les recomiendo que lo visiten a los que no lo conocen porque es bellísima esa casa y ese jardín. Y ahí andaba don Santiago de Liniers y se detenía de manera especial en un rosal al cual él le prodigaba amorosos cuidados, un rosal de flores rosadas. Bueno, ahí andaba don Santiago, pero las noticias de aquellos planes también llegaron a Buenos Aires. Y desde allá mandaron entonces una partida presidida por Ortiz de Ocampo y Vieites con la orden de fusilar a aquel virrey. No fue algo inmediato. Lo persiguieron, él huyó. Finalmente lo encontraron en un paraje que hay acá al norte de Córdoba que se llama Pozo de Tigre. Y ahí sí fue fusilado. Cuentan que desde ese día el rosal empezó a florecer rosas rojas. Y así lo hizo a lo largo de toda su vida hasta que se extinguió. Dice la historia que pétalo a pétalo, el rosal lloró a aquel que tanto lo había cuidado. Por supuesto que el rosal ya no está, pero en el lugar donde dicen que estaba ese rosal hay otro, ¿m? Que se lo muestran a los visitantes para que uno conozca esta historia. ¿Sí? Bueno, y vamos a volver a cruzar el océano, el África, la sabana, y también esos atardeceres que tiñen todo de naranja. Y ahí, en medio de la sabana, está este monumento de árbol que es el baobab. Sí, es el baobab. Que además es un árbol que prodiga todo, porque la sombra, sus frutos, sus semillas, que son un alimento muy importante, las bellas flores tan efímeras que dicen que los enamorados están atentas a cuando florece porque duran un solo día. Dicen también que guarda agua en su tronco, ¿m? Y que el agua de baobab tiene poderes especiales, ¿sí?
Dicen que hasta los bebitos los bañan con agua de baobab para que crezcan fuertes. Y la sombra del baobab, no solo porque es fresca, sino porque algo debe tener este árbol de la vida, que por algo lo llaman así, porque convoca. Cuando un grupo, un pueblo, tiene que tomar decisiones importantes, es alrededor del baobab que se reúne. Y bueno, y cuentan que había una jirafa que iba siempre a esa hora del atardecer, se acercaba al baobab y parece que charlaban entre ellos. No se sabe qué hablaban, pero ella mordía los brotes tiernos y después recostaba su largo cuello entre las ramas del baobab. Estaban enamorados, era una constante, amorosa visita. Y dicen que una vez una diosa que andaba por ahí recorriendo el mundo vio esta maravilla, esta maravilla de árbol que no había visto nunca. Fue, fue tan grande su asombro, su sorpresa, su admiración, que se enamoró del baobab. Pero bueno, ya les he dicho, el baobab estaba enamorado de la jirafa. Dicen que la diosa hizo de todo. Lo rodeó, cantó, bueno, cantó como los dioses, ¿no? Bailó alrededor del baobab. Nada. Ajá. Así que es de la jirafa de quien estás enamorada y no de mí. Y ustedes saben, una diosa despechada. Dicen que empezó a andar alrededor, a correr y en un momento en que la furia la desbordaba, lo agarró del tronco y lo empezó a zamarrear con tanta furia que lo arrancó del lugar donde estaba y lo puso cabeza abajo para que se muera. Y ahí quedaron las ramas en la tierra, las raíces a la intemperie, pero no murió el baobab. No se sabe bien si fue por las lágrimas que derramó la jirafa, o si fue por los lengüetazos que le dio en las raíces. Pero bueno, de pronto aquellas raíces se transformaron en ramas y las ramas en raíces. Y ahí sigue estando el maravilloso árbol de la vida. Y ahí se siguen encontrando desde aquel entonces y para siempre el baobab y la jirafa. Es hermoso, es hermoso. Bueno, y cuentan que también, que en un pueblo de campesinos, era un valle pequeño y cerca había unas montañas. Y bueno, había sembrados, distintos tipos de sembrados, así que era común que todas las mañanas los hombres se levantaran y se encaminaran hacia parte de los sembrados, el maizal y otros productos de ahí, y las mujeres también se levantaran y allá fueran a buscar la leña para prender el horno, el agua para cocinar, para lavar, para todo. Y así cada uno, ¿no?, se distribuía en sus tareas. También había algunas tareas que los reunían, pero en general a la mañana era como que cada uno iba a sus tareas. Había solo hombre que no participaba de esto. Él se iba a una ladera de la montaña y plantaba un árbol hoy, un árbol mañana, un árbol pasado mañana. Y los hombres del pueblo lo miraban y le decían, pero a ver, ¿a qué te vas a plantar? Cosas
que nunca vas a ver crecidas, plantas de las cuales nunca vas a ver un producto. Venite con nosotros. Nosotros plantamos y en unos meses, ahí nomás tenemos la cosecha. ¿Sos loco? No. El hombre decía, lo que pasa es que alguien tiene que plantar para más adelante. Alguien tiene que plantar para después. Pero lo miraban raro, medio. Y mientras los hombres seguían yendo al maizal, al frijolar, este hombre seguía yendo a la ladera de la montaña y plantaba un árbol y otro árbol y otro árbol. El tiempo pasó, que es lo que hace el tiempo. Y bueno, y aquellos hombres murieron y los hijos de ellos crecieron y nacieron los hijos de esos hijos y así pasó el tiempo y cuentan que una vez un grupo de chicos salió a jugar y volvieron contando la novedad de que ahí nomás, del otro lado, en la ladera de la montaña, habían encontrado un bosque tan maravilloso, bosque con árboles de copas verdes llenos de pájaros. Y vinieron y les contaban a las madres y las madres después les contaron a los padres. Y todos empezaron a preguntar, ¿y eso cómo sucedió? ¿De dónde surgió? ¿De dónde vino? Pero nadie supo contestar. Se acordaron que en el pueblo había un viejito, el más viejito de la comunidad. Y a él le fueron a preguntar que qué pasaba, que quién había plantado eso. Bueno, y allá fueron. El viejito trabajosamente hizo memoria y ahí se acordó. Y les contó de aquel hombre al que llamaban tonto, loco, porque sembraba árboles que nunca iba a ver crecidos. Entonces, cuentan que un día de fiesta se reunió todo el pueblo, los hombres, las mujeres, los niños, y fueron todos cargando bebidas y manjares preparados para una fiesta, y se reunieron en aquel bosque que estaba en la ladera de la montaña. Y ahí cantaron, bailaron, y bueno, y cuando terminó el día, recogieron todas las cosas, empezaron a bajar y a volver a sus casas, y ya la luna había salido, y dicen que un rayo de luna que entró justo por un claro, iluminó un cartel que habían dejado atado a uno de los árboles. Y el cartel decía, los de después sí entendimos. Sí, es eso. Bueno, y pensaba yo también en las flores, las hierbas. Mientras preparaba, estuve tentada de hablar de las hierbas venenosas. Pero bueno, esa es otra historia, la vamos a dejar para otra, para otra vez. Pensaba en las flores, esto que les digo, se ve que han sido tan significativas porque hay leyendas de tal o cual flor. Hay un lenguaje de las flores, ¿o no? Ustedes saben más que yo de esto. Hay un lenguaje, hay una simbología de las flores. Que si la violeta, que si la azucena, que si las rosas rojas, que si los crisantemos con sus cientos de pétalos, las margaritas, ¿no? Cada uno tiene pero montones de historias. Eh, Hay unas así pequeñitas, humildes, silvestres, como las verbenas chiquitas que uno ve ahí en medio, a lo mejor de la pampa de Achala, en medio de la nada, de los pajonales, unas verbenas. Bueno, y esta cuenta también que eh, las flores no solo crecen en los lugares tan cuidados como los que ustedes tienen o han de tener, que le prodigan esos cuidados amorosos como los de don Santiago de Liniers, sino que también a lo mejor debajo de una capa así de gorda de nieve, basta que se derrita, salga el sol,
y aparecen flores hermosas. Y también bajo el calor más agobiador y el más tórrido, también hay flores. Cuentan que allá en el norte de nuestro país eh, había una familia, pastores, varios chicos, y bueno, uno de los chicos era el único que nunca quería salir con las cabras, nunca quería hacerse cargo de llevar las ovejas y las cabras a pastar a las llamas, por ahí donde había. Y no había manera, y no había manera, hasta que un día los padres se pusieron firmes y dijeron, Santa, hoy vas con las cabras y las llamas. Y para mimarlo un poco, dice que la madre le preparó comida en una bolsita, el padre le dio un poncho bien abrigado. Uno de los hermanos le prestó su flauta y le dijo, para cuando estés aburrido y para cuando quieras volver a llamar a las llamas. Y bueno, pero no había nada lo motivaba. Se fue pateando piedritas nomás y refunfuñando, porque no tenía más remedio y allá iba. Y es más, la flauta de entrada nomás la empezó a usar para hurgar las madrigueras y molestar a los bichos, pobrecitos. Y a las llamas y a las cabras, cascotazo les tiraba, que convocarlas. Le tenían miedo a Llanta, lejos de ser un pastor que como le tenían miedo. El poncho, ni sabe él dónde lo perdió. La cuestión es que anduvo por ahí, las llamas, por su lado, y la madre tierra que veía todo aquello pensaba, este mocoso, y se le acabó la paciencia. Y dice que mandó un viento primero, un viento que empezó a silbar como silba en el norte, ¿han visto? Un viento. Y después del viento vinieron los relámpagos. Y después una lluvia torrencial y ahí a Yanta se le acabó todo el coraje. Todo el coraje y claro, las llamas y la cabra no venían. ¿Qué iban a venir? Disparaban, cada uno habrá encontrado refugio para saber dónde. Y él, hecho sopa, sin el poncho, sin la flauta, anduvo llorando, porque después de todo era un chico. Anduvo llorando y llorando hasta que por ahí encontró un alerito donde se protegió un poco y la tormenta, bueno, como todas las tormentas, pasó. Cuentan que al día siguiente salió el sol y todo el camino por donde Yanta había ido llorando estaba sembrada de unos tallitos pequeños y una especie de azucena pequeñita que se llama amancay. Y que las hay en el norte y también las hay en el sur y que las hay blancas y amarillas y rosadas. ¿Mm? Y sucedió una vez que una mujer sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las estanterías se le venían encima. El canasto de la ropa desbordaba. Las canillas perdían agua. Las hornallas se iban apagando de a poco. Y cuando ella sintió que no tenía ya más dónde sostenerse y entraba en el espiral de la caída, un aroma de jazmines entró por la ventana, la rodeó y dicen que cuando el aroma de un jazmín rodea a una mujer que ha perdido el equilibrio, todos, todos los jazmines del mundo vienen a sostenerla. Inquietante lección de los jazmines, mientras más agonizan, más perfuman, dice el poema. ¿Sí? ¿Mm?
Así es, se van poniendo amarillos y más fuerte se va poniendo su perfume. Maravillosos. Bueno, voy a compartir con ustedes la historia de Doña Felisa. Algunas, seguramente, algunas de las que son de mi edad o de mi generación se han de acordar de un ese romance que había que cantábamos. Brotan las margaritas en la pradera, brotan en las mañanas de primavera, Rión tira del cordón, cordón de la Italia. ¿Dónde vas, niño mío, que yo no vaya? Y así tenía varias estrofas. ¿M? Pero he traído las margaritas porque eran las preferidas de Doña Felisa. Doña Felisa Costa de Cruces, que a Costa de Cruces era feliz, se mudó, como vos, Cristina. Se mudó y bueno, llegó a su casa y claro, casa nueva, en el jardín no había nada, nada. Pero bueno, por suerte su vecina, doña Pilar Alegre, además de ser muy charlatana, tenía un jardín hermoso. Y bueno, y cuando doña Felisa, viendo el suyo, que era un páramo, se acercó a saludar, le elogió el jardín y doña Pilar le dijo, pero yo le puedo convidar todos los gajos que usted quiera, los gajitos y las papas y las semillitas ah, y ahí nomás cortó un gajito y se lo dio a doña Felisa. Doña Felisa estaba tan feliz que agarró su gajito pensando en sus adoradas margaritas que podían ser como las de doña Pilar, y empezó a caminar hacia su casa mientras doña Pilar le decía algo que ella ya no escuchó. Allá se fue doña Felisa, movió la tierra, plantó el gajito, lo acarició, lo regó y a partir de ese día, todas las mañanas el mate en la mano, iba, le hablaba, como seguramente ustedes también hacen a las plantas, le hablaba seguro, y le sacaba los suyitos y movía la tierra ahí con el cargador y le ponía abono y bueno, y un día el gajito empezó a brotar. Bueno, ustedes saben mucho mejor que yo cómo son las margaritas, blancas, ¿sí? Blancas, grandes, con pétalos finitos. Y las hojitas son alargadas, ¿sí? Y medio con onditas, ¿no es cierto? Bueno, así, alargadas verdes. Bueno, el gajito brotó y empezó a alargar dos hojitas, pero las hojitas no eran alargadas, no, eran como redonditas, medio formita de corazón. Y no tenían bordecitos con ondas, no tenían un bordecito como serruchito. Doña Felisa no se iba a dar por vencida. Así que buscó su tijerita de bordar y empezó a ayudar a la plantita a que fuera esas hojitas, las recortó y le dio trabajo recortar los serruchitos. Pero claro, han visto que la tijerita de bordar es tan delicada, le empezó a hacer el serruchito. La planta siguió creciendo y daba más hojas y todas eran así, redonditas, gorditas y con serruchitos. Y doña Felisa con la tijerita cortándola y ayudándole a hacer alargada y con onditas. ¡Qué cruz! Pero bueno, eran sus margaritas y ella estaba dispuesta a cualquier cosa para lograr sus margaritas. Pasó el tiempo y ella todos los días, mate en mano y le hablaba y todo, y chiqui, chiqui, recortaba la cosa. Hasta que un buen día, sucedió eso que se están imaginando. Un capullito. ¡Ay, ay, la emoción! Doña Felisa casi se le salía el corazón. Pero ese capullito no era blanco. Pero qué ocurrencia la de esta Margarita de dar capullito rojo. No. Pero ella no estaba dispuesta a dejarse vencer. Así que, ¿qué buscó?
lavandina, un algodoncito y se puso con todo cuidado a desteñir cada pétalo del capullito, sí. Y hubo otros capullitos, y las hojitas, y los capullitos, pétalo por... Le quedaron las manos a la miseria, imagínense con la lavandina. Pero ella estaba dispuesta a ayudar a la planta. Y bueno, y así creció. Y un buen día, uno de los capullos se abrió, pero en vez de ser así una margarita de pétalos alargados y blancos, no parecía como un repollito, ¿no? Con muchos pétalos. Le dio un trabajo de teñirlo que ni les cuento. Y bueno, y un día que ella salía a hacer las compras, pasa por la casa de doña Pilar Alegre, ¡ah! Y ve el rosal de doña Pilar. Estaba lleno de rosas. Doña Pilar, qué maravilla su rosal. ¿Cómo que maravilla mi rosal? A esta altura, el suyo también debe estar lleno de rosas rojas. Rosas rojas, le dice doña Felisa. Por favor, con el trabajo que me han dado mis margaritas blancas. Ah, esa. Todo hecho de la No, no. sos una genia. Yo te digo que yo estaba cayéndome en el pozo ese. Ya. Estaba cayendo. Ah, a mí me parece que un jardín es una hermosa metáfora de la vida o la vida de un jardín. Me parece que que van muy juntos, ¿no? Em, por eso, la verdad que me quiero mucho esta historia, que es la historia de Sapo y Cepo. Sí, los dos son sapos, por supuesto. Y son muy amigos, muy amigos. Y un día, Sapo estaba en su jardín, trabajando en el jardín. Cepo pasó, se puso a mirar, le dijo, Sapo, qué hermoso es tu jardín. ¡Qué hermoso es! ¿Cómo me gustaría tener un jardín tan bonito como el tuyo? Y bueno, Sapo le dijo algo parecido a lo de doña Pilar Alegre. A ver, Sepo, vos podés tener un jardín tan lindo como el mío. Yo te puedo convidar unas semillas, vos vas, las plantás, las regás y pronto vas a tener un jardín tan lindo como este. ¿Y cuánto es pronto? Bueno, un tiempo, más o menos, le dijo Sapo, mientras le daba las semillitas. Cepo se fue tan contento con sus semillitas. Llegó a la casa, preparó tierra, la movió bien para que no les diera trabajo a las semillitas. Puso todas las semillas, las tapó con una capa finita y empezó a mirar y a caminar. A ver si las semillas brotaban, pero no brotaron. Y caminaba y caminaba y caminaba, y... pero las semillas no brotaban. Entonces se acercó a la tierra y le dijo, semillas, ¡hey! Ya pueden brotar. Nada. Entonces se acercó más y les gritó, ¡semillas! ¡Ya pueden brotar! Y en eso apareció Sapo corriendo y le dijo, Sepo, no le grites así, las semillas se van a asustar.
Tenés que esperar un poquito. A ver, deja que les dé el sol, que les dé la lluvia y ya vas a tener. ¿No ves que así se van a asustar? Sepo no estaba muy conforme, pero bueno, esa noche se fue a dormir y antes de dormirse pensó, "Ah, ¿y si a mis semillas les da miedo la oscuridad?" Y ahí se levantó, se puso las chancletas y juntó velas. Y rodeó todo el cantero con muchas velas prendidas. Y ahí sí se fue a dormir tranquilo. Al día siguiente lo primero que hizo fue asomarse. Nada, una semilla. No había en brota. Es que me han tocado estas semillas tan miedosas. Entonces, dicen que Sepo les contó cuentos de esos largos, de había una vez, érase que se era, y colorín colorado, y fueron muy felices. Y les recitó algunos poemas. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Les cantó eso que han visto. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, tentar al futuro con el corazón. Oh, nada, las semillas no brotaron. Les tocó musiquita, les cantó canciones de cuna, les cantó rock. Ese último día se fue a dormir algo y al día siguiente lo despertó los golpes que Sapo daba en su ventana cuando le decía, Sepo, Sepo, tus semillas han brotado, vení, vení, mira tu jardín. Así que ahí nomás Sepo se puso la chacleta, salió corriendo. Y efectivamente, las semillas habían empezado a brotar. Mira, Sepo, ahora vas a tener un jardín hermoso. Sí, Sapo, voy a tener un jardín hermoso, pero la verdad, vos tenías razón. Tener un jardín es muy bonito, pero da mucho trabajo. Ah, y acá cerca, vamos a ir por acá nomás. Bueno, tan por acá nomás no, porque en realidad doña Ernestina Trevelini, que era una importante empresaria italiana, que los problemas económicos de la posguerra dejaron en la ruina. Entonces, doña Ernestina juntó lo poco que le había quedado de dinero y decidió tomarse un barco, atravesar el océano a ver si podía hacerse la América. Y allá se vino. Y llegó a Córdoba. Con esa forma de ser, pensar en trabajar para otro, no. Pero claro, ¿qué iba a hacer en forma independiente? Entonces, bueno, se le ocurrió irse a la sierra. Dicen que se instaló por ahí, por la comuna San Roque, por ahí. Y decidió que iba a preparar elixires, potajes, ungüentos, para combatir el mal y hacer el bien. Eso sí. Y ahí se dio con que acá todo se curaba con yuyos. Así que dijo, "Bueno, lo primero que voy a hacer es eso, proveerme de esto que ni siquiera necesito que alguien me lo provea porque la tierra me lo regala." Empezó, claro, ¿con qué? Con la peperina. Y bueno, cosechaba
sierras, imagínense, llena, y la vendía en la ciudad. Le fue lo más bien, porque ella se tomaba el trabajo de lavar las hojitas, envolverlas en unos paquetes muy delicados, moñitos. No, le fue lo más bien con la peperina. Pero el primer giro importante que dio el negocio de doña Ernestina fue el día que conoció a don Salvador Sosa. Doña Ernestina andaba recogiendo peperina por ahí y un hombre se le acerca, uno que andaba también como ella mirando y recogiendo yuyos, y le dice: Doña, ¿no vio por acá cola de caballo? Cola de caballo, ni sé lo que es eso. Entonces, don Salvador le explicó que andaba mal de los riñones y que había un té que se hace con cola de caballo, pelo de choclo y palo azul, que es infalible, excelente para los niños. Doña Ernestina ahí nomás se fue con don Salvador y aprendió cuál era la cola de caballo. Bueno, preparó, preparó varios paquetitos de aquella infusión y le fue lo más bien. Tenía 2 o 3 clientes que habían tenido problemas renales y se curaron con su infusión. Entonces decidió que tenía mucho que aprender de don Salvador. Así que empezó a andar mucho con él y fue aprendiendo, miren, todo de los yuyos. Que el boldo era bueno para el hígado, que el paico para el empacho, que la menta, que la jarilla, que el poleo, que la ruda, todo iba aprendiendo. Y preparaba sus infusiones, la barba de piedra hervida con sal para la garganta y para los bronquios. Bueno, todo fue aprendiendo y preparando y prepara. La clientela aumentó porque han visto que eso pasa de boca en boca y bueno, y ya la clientela, pero se había extendido por todo el Valle de Punilla, venían de todos lados a comprar. Y ahí se dio cuenta que tenía que contratar unas cocineras y algunos vendedores, porque ella se tenía que dedicar a la investigación para hacer crecer el negocio. Y así lo hizo. Sí, 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 así lo hizo. Y cada vez le iba agregando algún detalle más a sus brebajes. Y era un poquito de azúcar negra y unos toques de grapa y miel, algún otro producto así. ¡Oh! Próspero, próspero el negocio de doña Ernestina. Próspero. Y ahí sucedió lo que fue el segundo giro importante de su negocio. Le llegó a Ernestina el pedido de algo que curara el más terrible de los males, el mal de amores, por supuesto. Y como ella tenía por costumbre no decirle que no a nadie, aceptó el desafío y tomó una muestra de sudor de la dama y le pidió que le consiguiera una prenda del hombre en cuestión y después se puso a preparar. Ella no revelaba sus fórmulas, por supuesto. Dice, alguna de las cocineras las dejó escapar así como que había usado también grapa, cola de quirquincho, manzanilla, pero hasta ahí no más sabemos. El asunto es que fue un éxito. Al mes, la clienta estaba casada. El marido engualichado como el mejor. Como el mejor. ¿Para qué? Le empezaron a llover los pedidos de gualicho para enamorar. Pasó a ser la dirección más importante de su negocio. Y es más, la empezaron a conocer en la zona como la reina de los gualichos. Claro, esa fue la venta más importante. Y un día doña Ernestina se dio cuenta de algo, y es que le había llegado el mismo pedido
varias veces en una misma semana. Un pedido dirigido al mismo hombre. Ella pensó, este objetivo debe ser interesante. Y se puso a averiguar. Y por supuesto, consiguió la información. Se trataba de un francés, viudo él, adinerado, que había venido a estas tierras por unas cuestiones de negocios con don Viale Macé. Y doña Ernestina decidió dar el giro. Claro que sí, así como estás pensando. Se preparó el más poderoso de los gualichos a su favor. A la semana, el francés estaba rendido a sus pies. Ernestina se volvió a Europa con él y bueno, con el dinero de él no hizo falta que ella siguiera trabajando. Así es que, a puro yuyo, doña Ernestina Trevelini se hizo nomás la América. El viene el pregón. Vendo yerba santa para la garganta, vendo el loquitón para la hinchazón y vendo la ruda para el que estornuda y el abre caminos para tu destino. También traigo albahaca para la gente flaca y el capazote para los brotes, el vetiver para el que no ve. Y con esta hierba se casa usted. Terreno, tará, tarararira. Eh, Bueno, siento que... ¿Y el de tu papá? ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Ay, el Charles! Yo le voy a contar por lo menos de dónde he sacado todas estas cosas, porque es un deber de los narradores de cuentos decir de quién hemos tomado todas las historias, las leyendas. Bueno, como ustedes saben, las leyendas van y vienen, las recopila uno, las recopila otro y así las he ido recogiendo de distintos lugares, solo que seleccioné que tuvieran más que ver con nosotros. Y la historia del té, bueno, es una historia legendaria y está en un libro que se llama Gotitas de Azar, que cuenta la historia de recetas que se dieron por casualidad o por errores. ¿Sí? Sí, 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 hermosa. Y ahí salen muchas recetas, entre esas la de cómo se descubrió la infusión. ¿Sí? La historia de, bueno, el origen de los árboles es otra leyenda. La historia del baobab tiene, digamos, un núcleo en una leyenda, pero fue reescrita por una escritora que se llama Irene Loza. El hombre que sembraba árboles es un texto del subcomandante Marcos. Después, la historia de la Mancay, bueno, es una leyenda también. La de los jazmines, que es tan poética, es de una escritora uruguaya que se llama Lía Schenk. La historia de doña Felisa Costa de Cruces es de nuestra escritora Iris Rivera, ¿sí? La de Sapo y Cepo y su jardín es de un autor inglés que la verdad que tiene una cantidad de historias llenas de ternura y de delicadeza, así. Todo lo que él escribe es una delicadeza. Se llama Arnold Lovell. Y la historia de doña Ernestina, no, perdón, de doña Ernestina Trevelini es de Jorge Londero, también escritor nuestro cordobés. Sí. Y Y todos tienen bueno, un trasfondo real, en cierta forma. es que Jorge Londero tiene, digamos, te diría que el 90% de sus textos son anécdotas recogidas. Claro. Solo 3 o 4 son escritas, imaginadas por él. Las demás son todas anécdotas. Sí, sí, tiene un trasfondo real. Sí, ¿Sí? sí.
Es así, él recoge de personajes de toda la provincia y de los distintos pueblos y campos unas historias maravillosas. Como la Cristina también. Claro, Contando claro, cuentos que claro. de la vida, Sí, sí, sí. para que, digamos, se van a mezclar las voces. Ah, bueno, Claro, bueno, digo, al público. claro. Bueno, ¿Queréis eso. que abramos los micrófonos por si le quieren hacer preguntas? No vas a contar Ex- la de tu papá. Vamos. En todo caso, después les hago un pequeñísimo. Raconto. Sí. Ahora lo abro para que yo le estoy preguntando por una historia que conocemos, que escribió su papá cuando su mamá empezó con esto del garden. Entonces, es una historia muy linda. Espérate que voy a abrir, La señora, la que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono. no encuentro. ¿Por qué no Creo que tengo? tendrían que permitirlo. A ver, Sí, 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 pero ¿sabes qué? Estoy buscando poner la pantalla y no encuentro el ¿qué querés? símbolo. ¿Qué Claro, para que querés? ella las vea a ustedes y No puedan, importa. puedan Ah, preguntarle. sí. Pero no, a ver, acá esta flechita, pero no pasa Fíjate nada. arriba a la derecha que dice vista. Sí, pero es hasta que no Cliquea ahí veo. y Ah, pone vista, vista vista. de Acá está, galería, acá está, pone. acá está, acá está, acá está, acá está. Sí, acá está. Ahí estamos. Listo. Bueno, chicas, María Eugenia Pueden las abrir su escucha. micrófono, señoras, creo. María ya lo abrió, así que se puede abrir. ¿No los puedes abrir vos a todos? Y yo puedo permitir, pero no se los puedo abrir. Ah, bien. Ya están todas permitidas. El que desea hacer una pregunta puede hablar. Han quedado mudas, me No, parece. pregunta no, solo elogiar. Realmente nos hizo pasar unos momentos hermosos viajando y escuchando tan maravillosos relatos. Me encantó. Pero ¿cuánto hacía que nadie nos contaba un cuento a nosotros? 80 años, 70 años, 60 años, ¿sí? Por eso, bueno, nosotros habíamos tenido este placer de escucharla y se me ocurrió compartirlo con todas ustedes, porque, bueno, realmente además que nos habla de las plantas y nosotros nos vamos imaginando todo, esas semillas que no querían salir y cepo cantando, bueno, todo eso en nuestra imaginación lo tenemos, lo tenemos ya dibujado, ¿no? Ujú. No, nadie, y ha quedado todas mudas.